Cómo hacer muebles de cartón a medida para el armario con repisas, parte 1. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Este mueble lo hice para organizar mi armario de trabajo. Hace tiempo que le hice estas repisas, pero después de tanto tiempo y con tanto trabajo, siento que está completamente desordenado. Así que voy a hacer un mueble nuevo con un diseño completamente diferente. En este vídeo te voy a mostrar cómo hacer las piezas que necesitamos para hacer las baldas o repisas. Lo primero que hice fue vaciar todo el armario para tomar las medidas de ancho, de alto y de profundo. Te recomiendo que hagas un boceto con el diseño del mueble que quieras. Dibuja en una hoja de papel cuántas repisas quieres, qué altura tendrán entre cada repisa, el ancho, etc. Para hacer este mueble voy a reutilizar un cartón grueso de un canal. Sobre el cartón vamos a medir y cortar las piezas que necesitamos según el diseño de nuestro mueble. Debemos saber cuántas piezas necesitamos para cada balda, las que van en horizontal y las que van en vertical. Vamos a medir con la cinta métrica y vamos a cortar con ayuda de un cúter. Por cada uno de los lados vamos a cortar 2 o 3 o 4 piezas iguales, dependiendo de lo resistente que quieras el mueble. Estas son las piezas más grandes, son las baldas que van en sentido horizontal. Estas son las piezas que van a los lados, en sentido vertical. Un truco muy importante que debes tener en cuenta: a la hora de cortar estas piezas debes hacerlo en forma que el canal quede así como está, en sentido vertical. Así la resistencia del mueble será mucho mayor. Si lo haces con el canal en horizontal, esa parte del cartón se puede doblar. Y estas son las piezas de la repisa que quiero más pequeña. Fíjate que igualmente he colocado el canal de la misma manera, así, en vertical. Ya tengo todas las piezas de cartón que necesito para hacer el mueble, 3 de cada lado. Ahora vamos a pegar estas 3 piezas con cola blanca o pegamento de madera y también con la silicona caliente. Un truco que te quiero mostrar es que si no consigues cartones grandes, puedes unir varios cartones. Por ejemplo, como yo voy a poner 3 piezas, la de abajo la ponemos entera, pero la del medio puede ser otras 2 o 3 piezas unidas. Incluso el canal puede estar en el otro sentido y eso le dará todavía más resistencia. Y luego le pegaríamos encima la tercera pieza, quedaría como una especie de sándwich. Si quieres consultar más información, las medidas, los materiales, etc., te invito a que visites mi blog crearyreciclar.com. Ahí encontrarás estas y muchísimas ideas más. Y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí, así que te pido que me regales un me gusta y me ayudes a compartir este vídeo por las redes sociales con tus amigos. Así ayudamos a más personas a crear y reciclar. Ahora le pegamos la tercera pieza encima y cortamos lo que sobra del cartón del medio. Para darle un acabado impecable le vamos a poner cartapesta, pero en un solo lado del cartón, del lado que dejaremos enfrente. Recuerda que para la cartapesta vamos a reutilizar papel periódico o de revista, o como es mi caso el catálogo de las ofertas del supermercado, que vamos a rasgar a mano, o también te puedes ayudar con una regla. Lo importante es que no utilices tijera. Para pegar el papel sobre el cartón vamos a preparar una mezcla de pegamento o cola blanca diluida en un poco de agua. La consistencia debe quedar así, como un pegamento más bien líquido. Simplemente vamos a cubrir uno de los lados de cada pieza.
la parte que quede delante, la frontal. Con el papel lo que vamos a conseguir es darle un bonito acabado, que el mueble quede impecable. Si prefieres, también puedes utilizar cinta de carrocero. Una vez que se haya secado esta parte, le damos la vuelta y vamos a pegar el papel por el otro lado. Así vamos a hacer lo mismo con cada una de las piezas de cartón. Nos debe quedar algo así. Según el diseño de mi mueble, estas son todas las piezas de cartón que necesito para hacer mi mueble a medida. También le puedes poner cartapesta en la parte donde están las uniones de los cartones para darle más resistencia y evitar que el cartón se doble por ahí. Ahora viene la parte en la que forramos el cartón. Lo podemos pintar, forrar con papel, tela, adhesivos. Yo lo voy a pintar de blanco con esta pintura. Te recomiendo usar un rodillo. Esto le va a dar un bonito acabado y además nos ayuda a pintar mucho más rápido. Le damos una capa de pintura y dejamos secar bien. Te voy a enseñar un truco para que el cartón no se doble cuando lo vayas a pintar. Una vez que la pintura esté seca, coloca las piezas de cartón en una superficie lisa y recta, puede ser en el suelo o en una mesa, y le ponemos encima un poco de peso. Pueden ser libros, cerámica, unos ladrillos, etc. Con cuidado de no dañar el cartón, por supuesto. Lo importante es que las piezas de cartón queden rectas, ya que al mojar el cartón con la pintura, lo que suele pasar es que el cartón se dobla un poco. Yo lo voy a dejar hasta el día siguiente y luego le podemos dar una segunda capa de pintura para que quede con un buen acabado. Otra cosa importante que te quiero decir es que no hace falta que pintemos las piezas por los dos lados, solamente por la cara vista. Las piezas que van a los lados, pues la parte que va a ir pegada al mueble, no hace falta pintarla. Así evitarás de gastar más pintura. Listo, ahora sí, ya tengo todas las piezas bien pintadas. Y como ves, el cartón está completamente recto. Y ya sabes, no te olvides al suscribirte a mi canal, dale a la campanita de las notificaciones. Así te llegará un aviso cada vez que suba un vídeo nuevo. Otra recomendación que te quiero hacer para evitar que el cartón se dañe es protegerlo. Yo voy a utilizar un papel adhesivo transparente. También, si prefieres, puedes pintarlo con barniz. Todo depende de para qué quieras hacer el armario. Pero yo te recomiendo que si quieres un mueble que te dure años, es mejor forrarlo con este tipo de papel adhesivo transparente. Este es el tipo de papel que se utiliza para forrar los libros, por ejemplo. Yo voy a utilizar este que es transparente porque quiero que el mueble se vea blanco. Pero también existen este tipo de papel de colores, imitación de madera o estampados. Hay unos papeles decorativos muy bonitos que se utilizan también para tapicería. Si utilizas ese tipo de papel adhesivo de colores, te puedes saltar el paso de la pintura, porque puedes aplicar directamente el papel adhesivo estampado o de color y así no hace falta ni pintar. Mira cómo se ve, queda perfecto. Listo, ahora sí, ya con esto tenemos todas las piezas que necesitamos para instalar nuestro mueble. Vamos a ir montando las piezas dentro del armario, así quedarán ajustadas al espacio interior del armario. Empezamos pegando las piezas laterales, luego las piezas horizontales y así cada una de las baldas o repisas hasta completar todo el mueble.
Así hacemos un mueble a medida. Recuerda que cada diseño es diferente, todo depende de lo que necesites. Es por eso que te recomiendo que lo ajustes al tamaño de tu armario y a las cosas que quieras guardar en él, ya que esto es lo mejor de hacer tus propios muebles a medida, que los haces con la forma y el tamaño que tú quieras. Yo lo hice para guardar todo mi material de trabajo. Es por eso que en todos estos huecos le voy a hacer unos cajones. Y por eso los hice con estas medidas, de ese alto y de ese ancho. Pero también es una buena idea como armario para guardar la ropa, por ejemplo. ¿A que queda chulísimo? A mí me encanta. O si prefieres para colocar los libros, juguetes o lo que quieras. En esta ventanita te dejo muchas ideas más y ya sabes, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal, dale a la campanita de las notificaciones que es muy importante y también aquí visita mi blog crearyreciclar.com y te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!